guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bendiciones y feliz fin de semana tengan todos ahí en sus hogares. Estamos agradecidos, estamos contentos de que el Señor nos permite cerrar una semana más. Eso es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Le invito a que usted llame a su familia, a las personas que tenga ahí cerca, y prepare su corazón, dispóngase para adorar a Dios con unos cantos que hemos preparado y que esperamos que traigan bendición a sus vidas. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Venimos a darte nuestra adoración, oh Dios de maravillas. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres para nosotros, para nuestras vidas. Tómanos tal y como somos, Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Aquí venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay nadie más a quien podamos ir, porque tú tienes palabras de vida, oh Señor. Glorificamos tu nombre, Dios de maravillas. Santo, santo, santo eres tú. Tal como soy.
Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no cambia, Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, oh Señor, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Te buscamos, Señor, buscamos tu presencia, anhelamos estar en ti, Señor. Oh, con fuego en mi corazón, yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo
Yo te busco, Señor, solo a ti. Yo te busco, yo te busco, recibe mi Amén, gloria a Dios. Y después de haber adorado a Dios juntos, prepare también su corazón, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted. Llame a su familia, porque esta es la parte importante, esta es la parte que hemos esperado toda la semana. Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que estén muy bien, que estén bendecidos, que estén cuidándose y que Dios les esté concediendo las peticiones de su corazón, porque así es nuestro papá. Él se deleita en bendecirnos, se deleita en guiarnos, en enseñarnos, en corregirnos cuando tiene que hacerlo, pero todo lo que hace lo hace para nuestro beneficio, para que estemos mejor, más cerca del propósito de Él para la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos entonces a una emisión más de Producciones Centro Victoria. Muchas gracias por su fidelidad, por acompañarnos ya durante tantos años y como siempre pues pidiéndoles que nos ayuden con sus oraciones, que nos ayuden suscribiéndose al canal, que nos ayuden, no sé si les gustó la conferencia o el sermón o el estudio bíblico, pues dándole like, recomendándonos con algunos de sus amigos y personas que usted cree que pudieran estar interesadas en este tipo de mensajes, que como siempre son mensajes basados en la Biblia, son mensajes de fe, de optimismo, de confianza, de asegurar a nuestra audiencia pues lo que dice las Escrituras, que Jesucristo está en su trono, que Dios tiene el control de todas las circunstancias, aunque a veces pues no nos parezca así, pero nosotros los creyentes no andamos por vista, dice Pablo, andamos por fe. No es lo que nos dicen los noticieros, no es lo que nos dice la prensa escrita, no vivimos por lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues bien, en este fin de semana, este sábado que estamos sacando el rato para compartir, ojalá en familia, ojalá con su esposa o con un hijo o con un amigo, un hermano por ahí, que se sienten, tomen café o una gaseosa, no sé, y mientras estamos compartiendo con ustedes esto, quiero invitarlos para que lean sus Biblias en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que es un evangelio precioso,
Hemos explicado otras veces que pues, hay 4 versiones del ministerio terrenal de Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esas 4 versiones, entendemos que 2 fueron testigos presenciales, fueron discípulos directos del Señor Jesús, que son Mateo, el primer evangelio, y Juan, que es el cuarto. Y luego hay otros 2 escritores, que son Marcos y Lucas, que en realidad no caminaron con el Señor, no le conocieron físicamente, pero fueron discípulos de Jesús. Lucas, que era médico, fue discípulo del apóstol Pablo. Marcos cree que fue discípulo del apóstol Pedro. Así es que los 4 evangelistas pues vivieron muy cerca del entorno de Jesús y conocían perfectamente sus enseñanzas. En el capítulo 5 de Juan hay una historia, en un momento en que el Señor hace un despliegue de poder, de autoridad, y sana a un hombre que había estado paralítico durante mucho tiempo. Ese es el capítulo 5, básicamente gira alrededor de esta historia. Es una época de fiesta, está en Jerusalén, cerca de un estante que se llama Betesda. Betesda significa la casa de la misericordia. Y en ese estante, dice el capítulo 5, en los 5 pórticos del estante, era una plaza, una zona abierta, ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esta es una de las escenas más extrañas del Nuevo Testamento, y créame que hay bastantes cosas sobrenaturales en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero le voy a tratar de explicar por qué esta escena es tan extraña, porque aquí hay un elemento. Dice que en este estanque ocurría algo, que cada cierto tiempo, nadie sabía exactamente cada cuánto, no se sabía si había una fecha o una hora determinada. Dice que había un movimiento sobrenatural en las aguas del estanque, que un ángel agitaba el agua del estanque, y cuando esa agua se movía, la primera persona que descendiera a esas aguas quedaba sana de sus dolencias. Por eso es que aquello parecía como un hospital al aire libre. Lo que nos dice, la idea que nos transmite el versículo 3, dice que ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué está haciendo esa gente ahí? Ahí no hay médicos, no hay enfermeras, no hay paramédicos, no hay medicinas, no hay UCI. ¿Qué están esperando? Pues están esperando un milagro que no se sabe si va a demorar un día o si va a demorar 10 años, el agua del estanque en volver a agitarse. Y en esa expectativa, entiende que solo una persona era la que se sanaba. Hay una multitud de enfermos esperando que las aguas se muevan, que el ángel agite las aguas. Una multitud, no sabemos cuánto es eso, pero son muchas personas. Pero de toda esa multitud solo hay uno que tiene una posibilidad real de ser sanada, y es el primero que descienda al agua. Y en la lista de enfermos que nos da en el versículo 3 dice que había ciegos, cojos, paralíticos. O sea que esta gente tenía ínfimas posibilidades de ser el primero. Si usted está paralítico, ¿cómo va a ser el primero en ganarle a una multitud para llegar al agua? Si está ciego, ¿cómo va a ser el primero en descender las gradas? Esta gente la tenía sumamente difícil, pero se aferraban con uñas y dientes a la única esperanza, a la única posibilidad, por más remota que pudiera parecer. Tratemos de imaginar la situación de estas personas, la angustia, la desesperación. No sabemos si algunos tenían semanas o meses o años incluso de estar ahí esperando. Y quizá algunos ya habían visto el agua moverse varias veces y alguien se les había adelantado, alguien les había robado su milagro. Bueno, pues en esta escena, porque repito, yo siempre insisto en esto, cuando leemos la Biblia no solo debemos leerla, debemos tratar de vivirla, de imaginarnos la escena, de entrar en el cuadro que el Espíritu Santo nos está pintando a través del redactor del libro, porque eso nos va a enriquecer. Tratar de ponernos en el lugar de alguno de estos enfermos, ¿cómo se podría sentir uno ahí? Después de meses o de años de estar, oír gritos y mire el agua se está moviendo, y tratar de usted de arrastrarse o de ir palpando si está ciego y de pronto oír ya alguien entró, ya se sanó alguien, Manuel o Carlos o María o Teresa se curaron y ahora habrá que esperar otro poco de meses o de años. Era una situación extraña, y por eso le digo que esta escena y este pasaje bíblico es uno de los más sui generis del Nuevo Testamento.
Pues a ese lugar, a ese pórtico de Betesda, esa casa de la misericordia, es donde llega Jesús. Llega Jesús, dice el versículo 6, y ve a un hombre acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le hace una pregunta. Le dice, ¿quieres ser sano? Ahora, si usted lee el versículo anterior, el versículo 5 de Juan 5, nos dice exactamente cuánto tiempo tenía ese hombre de estar enfermo. Dice, tenía 38 años de estar enfermo. Y tenía, dice el versículo 6, mucho tiempo de estar en el estanque esperando a ver si de alguna manera él podía conseguir su milagro. 38 años de estar enfermo. Y Jesús lo mira y le pregunta, ¿quieres ser sano? Vamos a ir despacio. No sé a ustedes, pero a mí la pregunta me parece tan extraña. O sea, es como si uno entrara a un restaurante y se sentara, se pusiera la servilleta y llega el mesero y le dice, señor, ¿va a comer? Pues no, ¿a qué vine? Vine a leer el periódico o a ver televisión. No, pues estoy en el restaurante y quiero comer. Si estoy en un lugar donde hay una multitud de enfermos esperando un milagro, pues se supone que es obvio que quiero ser sano. Jesús encara a este hombre y tenemos que entender, Jesús no hace preguntas capciosas, no dice palabras ociosas, cada palabra del Señor tiene un propósito. Está llamando la atención de este hombre, está diciéndole, deje de enfocarse en su discapacidad, deje de enfocarse en el que puede caminar o arrastrarse o correr, deje de enfocarse en el ángel, en el agua, en el estanque, ahora míreme a mí, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Note que está evadiendo la respuesta. Note que esto no es lo que Jesús le preguntó. Jesús no le preguntó si tenía alguien que lo metiera al agua. Jesús no le preguntó si los demás se compadecían de él y lo iban a dejar pasar primero. No. Lo único que le hace es una pregunta muy sencilla. Es una pregunta de lo que dice en inglés yes or no question. O sea, es sí o no la respuesta. No hay que hacer ningún discurso. No hay que dar ninguna explicación. ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Pero él no. Empieza a explicarle, a darle excusas de por qué es que él no sigue enfermo. No tengo quien me meta al agua. Y además cuando el agua se agita, pues otros vienen y entran primero que yo. Jesús no le había preguntado absolutamente nada de eso. Obviamente, si él tuviera quien lo pudiera meter al agua, y si él pudiera ganarle la carrera a los demás, pues no estaría ahí, ya estaría sano. O sea, lo que él está diciendo son excusas, realmente es una justificación, es una explicación, pero no es eso lo que Jesús le está preguntando. Jesús le dice, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a ver, levántate, toma tu lecho y anda, 6 palabras. Y la pregunta anterior que le había hecho eran 3, 9. Eso fue todo. Jesús no lo ungió con aceite, no dio 7 vueltas alrededor del paralítico del enfermo. No le hizo un exorcismo, no empezó a pegar gritos, no le puso las manos encima, no se hincó y alzó las manos al cielo y empezó a hacer una oración prolongadísima. Jesús simplemente habló palabras de autoridad. 6 palabras en castellano, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es todo. No le preguntó si le dolía, no le preguntó qué parte era la que tenía afectada por su enfermedad. Simplemente habló una palabra, y esta es una palabra poderosa, la misma palabra que creó el universo. Es la misma palabra que millones de años atrás había dicho, sea la luz, y fue la luz. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y así como el universo entero respondió, y la luz y la energía y el tiempo y la materia y el espacio respondieron a esa palabra de su creador, ahora los huesos, los tendones, los órganos, los sistemas de este hombre responden. Y el versículo 9 dice que al instante, es como que Juan nos machaca para que entendamos la dimensión de este milagro. O sea, al instante, no fue una sanidad progresiva, que en algunos casos el Señor puede obrar así. Pero en este caso lo que dice es que fue al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y Juan añade un detalle, y era día de reposo aquel día, o sea, era sábado. Y era un sábado importante,
porque si usted lee el versículo 1 de este capítulo 5, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era una fiesta religiosa, no era un carnaval, era una fiesta religiosa como las grandes fiestas del judaísmo. Y este sábado, que era día de reposo, que era día de descanso, Jesús hace este milagro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Juan añade al final y era día de reposo aquel día? ¿Qué nos importa que fuera sábado, lunes o jueves o domingo? Pues para este hombre yo creo que eso no revestía la menor importancia. Tanto tiempo tirado ahí, seguro ya había perdido hasta la cuenta de qué día de la semana era. Pero Jesús no solo le dice levántate, es que esto es lo interesante. Si Jesús solo hubiera dicho esta palabra, usó 6 palabras para sanarlo. Pero si solo le hubiera dicho levántate, este hombre se levanta sano, completamente sano. ¿Por qué? Porque no era cualquier persona a la que le estaba hablando, era el creador del universo, el Hijo del Dios vivo. Pero Jesús añade algo, le dice levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué importancia tenía el lecho? Cuando usted ha estado 38 años enfermo, lo que menos quiere volver a ver es el colchón en el que ha estado tirado durante todo ese tiempo. Si lo que uno quisiera es levantarse de ahí, llevar el colchón al patio y darle fuego. No tener nunca más ni la memoria de cuánto sudó, cuánto sufrió tendido ahí en esa estera o en esa cama o en ese colchón. ¿Por qué Jesús? ¿Qué le importaba a Jesús el lecho? ¿Por qué dice levántate, toma tu lecho y anda? ¿Para qué añade esas 5 palabras? ¿Por qué solamente no le dijo levántate? Y entonces nos vamos dando cuenta de que el milagro, aparte de ser algo extraordinario, aparte de ser algo maravilloso, va teniendo algún otro propósito, porque Juan pone el dato después en el versículo 9, repito, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Por qué tomó su lecho y anduvo? Porque Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Tomó su lecho y anduvo. Y Juan añade de una vez, y era día de reposo aquel día. Este añadido, este apéndice que pone Juan ahí, es preparándonos para lo que viene. Porque, repito, el milagro es más complejo de lo que ocurre. Pero antes de entrar a la segunda parte, yo quisiera llamar la atención de ustedes sobre una cosa que me parece interesante, sin ánimo de contender ni discutir con nadie, y obviamente respetando lo que los demás pastores y maestros y hermanos en Cristo piensan. Pero a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí este texto, hace ya muchos años. En el versículo 3 nos dice que cuántos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos había ahí. El versículo 3 dice que había una multitud. ¿Cuántos de ellos querían ser curados? Yo supongo que todos. Nadie iba a estar ahí lejos de su casa y de su familia por puro gusto. Pues todos tenían una esperanza, remota, si usted quiere, pero tenían una esperanza de que en algún momento ellos podían recibir su milagro. Por eso era que estaban ahí precisamente. Nadie estaba ahí haciendo vida social, nadie estaba ahí porque era muy divertido estar entre un montón de personas llenas de afecciones y de dolencias. Estaban ahí a la espera de un milagro. Y ahora el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, viene y camina en medio de esa multitud. A todos los que estaban ahí les dolía. Todos tenían problemas. Probablemente tenían problemas económicos. Un enfermo no puede trabajar, no puede ganarse el sustento. Probablemente tenían problemas emocionales lejos de su familia. Las familias no se podían ir a vivir ahí a un lugar al aire libre, al pórtico de Bethesda. Y Jesús camina dentro de todas esas personas y conoce el dolor, conoce el sufrimiento, conoce cuál es la enfermedad, la dolencia, tiene el diagnóstico perfecto. Sin embargo, se va donde uno nada más. Que no nos dice ni que era un hombre de ayuno, ni de oración, ni que tenía mucha fe. No nos dice que tenía nada especial. Jesús se va donde este hombre especial, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús sale del escenario. Sale del escenario y oiga, y el resto de la multitud que estaba ahí, y las otras docenas o cientos de personas que estaban ahí, que también sufrían, también les dolía, también necesitaban un milagro, también tenían esperanza, no se sanan, siguen enfermos. A mí me preocupa mucho cuando escucho a veces a algunos predicadores, buenos hermanos, buenas hermanas, y probablemente gente con mucho más fe que yo, pero que hacen anuncios que me parece a mí que son un poco atrevidos. Traigan a los enfermos y a los locos y a los ciegos y el Señor los va a sanar a todos. Y citan por ahí 1 o 2 versículos. Yo creo en un Dios que no solo salva y perdona pecados, creo en un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa. Si es Dios, pues nada de imposible para Él. Puede sanar a cualquiera y ha sanado a millones.
Pero que yo crea eso no me da a mí el derecho de decir que el Señor va a sanar a todos, porque yo no conozco la perfecta voluntad de Dios para todas las personas. A veces tenemos problemas hasta para conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, o para la iglesia que pastoreamos, o para nuestra familia, o para nuestra empresa. ¿Cómo vamos a poder decirle a gente que no conocemos, vengan todos, tráiganos a todos, porque Dios va a hacer milagros? Y claro, la gente llega con expectativas. Y a veces hacen esfuerzos para venir desde lejos, pagar taxis a veces, y llegar. Y luego el predicador ora por, no sé, 2 o 3 o 4, los que ve como más fáciles, y se va para su hotel y no se da cuenta de que ahí quedaron docenas y cientos de personas cuyas expectativas fueron burladas, fueron frustradas. Yo creo que como representantes del Señor, como embajadores de Cristo, deberíamos tener la sabiduría y la prudencia de anunciar claramente que sí hay poder en Cristo para sanar, que sí hay poder en el Señor, que el nombre de Jesús es más alto y más poderoso que el de cualquier dolencia y cualquier enfermedad. Pues debemos anunciar eso es parte del Evangelio. Pero lo que yo siento que no deberíamos es hacer ofertas que el Señor no nos ha dicho que hagamos, porque aquí había muchísimos para ser sanados, pero Jesús sanó a uno. ¿Por qué a uno y los otros no? Yo no sé. ¿Por qué Jesús dejó que le cortaran la cabeza a su primo Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, y sacó de la cárcel a Pedro para que no lo mataran? ¿Por qué uno muere y el otro vive? Yo no sé. Es que lo importante al final, como dice Pablo, no es si vivimos o si morimos, si nos sanamos o si no sanamos, si prosperamos o no prosperamos. Lo importante es que cualquier cosa, que cualquiera que sea nuestra situación, esa traiga gloria a Dios, esa glorifique el nombre de Jesús, esa ayude a que el reino de Dios se extienda. Lo importante no soy yo, no es mi bienestar, aunque a mí me gusta estar bien, me gusta estar sano, me gusta estar próspero, supongo que usted también. Pero eso no es lo importante. El Evangelio no gira alrededor de mi bienestar, gira alrededor de la gloria de Jesús, del poder de Jesús. Y por alguna razón que no entendemos, y que tal vez hasta que lleguemos al cielo vamos a poder comprender, Jesús, que conocía el dolor y el sufrimiento de toda esa gente, buscó a este Señor, lo sanó. El milagro es sorprendente, el milagro es espectacular. Y ahora este hombre que tenía tantos años de estar enfermo, abraza su colchón, en Costa Rica le decimos la tijereta o un catre, una cama probablemente de lona, de tela, la abraza, se la echa al hombro y sale feliz. Como soltar un pájaro de una jaula, feliz. Lo que él menos recuerda es que ese día es sábado y que la ley judía prohíbe llevar carga los días sábado. El tipo tiene tan mala suerte que cuando va con su felicidad y con su catrecito al hombro, se topa con algunos religiosos, y el versículo 10 dice: los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: felicidades, enhorabuena, qué dicha que te curaste. Qué barbaridad, ya habíamos perdido la esperanza de verte caminar, de verte alegre, de verte con las mejillas sonrosadas otra vez. Qué bueno, ¿cómo ocurrió ese milagro? Contanos. No, es que los religiosos no se alegran de eso. Al religioso no le importan las personas, le importan las normas, los mandamientos, le importan las regulaciones, las ordenanzas. Ellos no pueden celebrar con libertad, no pueden gozarse en la bendición de personas que no hacen las cosas exactamente como ellos las hacen. Quieren que todo el mundo sea como ellos, piense como ellos, vista como ellos, hable como ellos, porque si no es sospechoso de cualquier cosa, de herejía o de lo que sea. Entonces imagínese usted, ve uno a una persona que es público que ha estado enfermo, gravemente enfermo, incurable de hecho durante 38 años, y que ha estado esperando inútilmente un milagro durante muchos años, y de pronto usted lo ve sano, no solo lo ve sano, lo ve caminando, lo ve tan fuerte que puede echarse carga al hombro, y en lugar de alegrarse, lo que se les ocurre decirles, dice: los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¡Qué terrible! Qué cosa tan terrible es cuando esta actitud de soberbia religiosa, de superioridad, de sentirnos mejores que los demás porque sí cumplimos ciertas normas y ciertas ordenanzas, nos hace perder de vista la gracia de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios. Y ahora este hombre que hace 5 minutos es el hombre más feliz del mundo, más feliz que cualquier millonario, porque amigo, ¿para qué la plata si no hay salud? ¿Para qué la plata si uno está tumbado en una cama durante tantos años? Va con el corazón
que se le quiere salir del pecho de la alegría, de la emoción, de la bendición, y los primeros que se topan es a estos amargados, a estos criticones, y lo que se les ocurre decir, oiga, hoy es sábado, por si se le había olvidado, no te es lícito llevar tu lecho. Eso es todo. Obviamente en ese momento el nivel de gozo de este señor se viene abajo, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, ¿cómo me iba a poner a discutir con la persona que me hizo este milagro? Él me dio una orden, me dijo que tomara el lecho y anduviera con él. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, ¿quién es el que te enseñó a quebrantar el mandamiento del día de reposo? Porque lo vamos a ir a buscar. Ahora el problema no va a ser solo contigo, sino con el maestro que te enseñó a hacer esa cosa tan terrible, como cargar tu lecho. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. O sea, él nunca había visto a Jesús. Recuerde que estaba ahí tirado en el estanque de Betesda. No sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muy bien, ahora se encuentran ahí en las cercanías del estanque, se encuentran en el templo. ¿Por qué se encuentran en el templo? Porque me da la idea de que este señor que fue sanado era un tipo agradecido. Y aunque él no sabía quién era Jesús, sabía que el milagro que había recibido tenía que venir de parte de Dios. Y entonces, en vez de irse corriendo a buscar a sus amigos de antes o a sus parientes, se fue al templo, probablemente a darle gracias al Señor. Y ahí se encuentra Jesús. Jesús le dice, mira, estás sano, no peques, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, no basta con que estés sano, guárdate para Dios, guárdate para servirle a Él de ahora en adelante. Y el hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, ahora sí sé quién es. Lo conocí, hablé con él, ya me di cuenta que era Jesús, oí a los discípulos llamándolo por su nombre. Y entonces, ¿quieren discutir? No discutan conmigo, que yo no sé mucho, discutan con Jesús, que fue el que me sanó. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, cargar un lecho en el día de reposo era pecado. Sanar a alguien en el día de reposo era pecado. Pero hacer planes para matarlo no era pecado. Aunque la ley que ellos decían defender también decía no matarás. Matar a alguien porque hace un milagro de esta magnitud. Y entonces Jesús les dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios estaba actuando en la tierra y yo estoy trabajando. Jesús no tenía mucho tiempo, solo tenía 3 años para estar en este planeta, ministrando y enseñando y sanando a los enfermos. Y él iba a aprovechar cada día. Mientras Dios le diera la indicación, mientras el Padre le diera la orden, él iba a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que aquel hombre caminara, que fuera sano, que recuperara su vida normal, le pesara a quien le pesara. Los judíos, dice el versículo 18, aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ya vamos entendiendo que el milagro del enfermo y los 38 años que había sufrido, tenían un propósito. ¿Qué iba a saber ese hombre en el año primero de su enfermedad, o en el año 15º, o en el año 29º, o en el año 37? Que su enfermedad, que su depresión, que su dolor iban a tener un propósito que lo trascendía a él, un propósito que iba a permitir que Jesús se glorificara, que Jesús diera unas enseñanzas maravillosas, doctrinales, que han bendecido la vida de millones de personas. ¿Qué iba a saber este Señor? Que 2000 años después íbamos a estar hablando de él en todos los confines de la tierra. Esta historia se debe haber predicado en los polos, en las selvas de la Amazonía, en las ciudades grandes del mundo, debajo de puentes, en chozas, en el África. ¿Qué iba a saber este hombre mientras estaba ahí con su depresión, con su dolor, con su enfermedad? Que al final todo esto iba a redundar para la gloria de Dios. Que Jesús iba a sacar de este milagro enseñanzas maravillosas. Que quizá cientos o miles de personas se han convertido, se han arrepentido de sus pecados, se han recibido a Cristo como su Salvador oyendo contar esta historia.
Es que a veces cuando estamos en el pozo de la aflicción, no vemos el propósito, no lo entendemos. Pero ¿qué sabemos nosotros? Si estas semanas o meses o años que han sido difíciles y malos, al final lo van a redundar en algo poderoso y glorioso. ¿Qué sabemos nosotros si Dios no va a usar algún día estos tiempos que para nosotros han sido amargos y difíciles y de lágrimas, los va a utilizar para bendecir a cientos o a miles de personas? Es que la bendición de estar en Cristo, la bendición de conocer el Evangelio, de entender el Evangelio, vamos a ver, yo creo en un sentido bíblico, un sentido cristocéntrico, no antropocéntrico. No el Evangelio de Dios girando alrededor del hombre, sino el hombre más bien como instrumento, como un vaso en las manos de Dios, que Dios puede llenar con su poder, con su gloria, con su gracia. Yo pienso que aquí es donde nosotros deberíamos de enfocarnos, porque esto es lo más importante. Y hay algo aquí que es en el versículo 18 que es clave. Los judíos, pues obviamente no son todos los judíos, eran algunos judíos los que andaban pues como siguiendo a Jesús, espiándolo para ver qué hacía de malo, qué hacía que a ellos les pareciera malo, pues para criticarlo y condenarlo. Pero eran personas inteligentes, eran personas religiosas y también eran inteligentes. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí está hablando de la divinidad de Jesús. O sea, que cuando Jesús dice que Dios es su Padre, los judíos entienden que hay una ecuación ahí automática que se realiza. Si Jesús dice Dios es mi Padre, lo que Jesús está diciendo automáticamente es que Él es igual a Dios. Está afirmando su divinidad. O sea, no solo está diciendo que es un rabino, no solo está diciendo que es un maestro extraordinario con poderes para curar y para sanar a cualquier enfermo, sino que lo que está diciendo es que Él es algo mucho más que eso, que es más que un simple mortal, es más que un simple ser humano. Su filiación con el Padre, el ser hijo del Padre, ellos la equiparan de una vez y dicen, tenemos que matar a este hombre porque no solo dice que es, no solo sana gente en los sábados, sino que también dice que es hijo de Dios. Y eso significa que se está haciendo igual a Dios. Entonces ya vamos viendo por qué Jesús le dijo al enfermo que se levantara y tomara su lecho. Perfectamente pudo haberle dicho, levántate y vete para la casa. Y ahí hubiera quedado el lecho botado y el enfermo ni lo vuelve a ver de la felicidad que llevaba. Ni siquiera vuelve a ver aquella cama vieja o aquel colchón sucio. Se hubiera ido. Pero Jesús le da la orden y el hombre que ha sido sanado repite. Y dice, es que el que me sanó me dijo que levántate y toma tu lecho. Entonces yo lo tomé. Entonces ese toma tu lecho que Jesús añade tenía un propósito. Vean las manos de qué Dios estamos. Es que conoce el futuro, conoce lo que sigue. Sabe que ese hombre al ir cargando el lecho se va a encontrar con aquellos líderes religiosos. Sabe que ellos lo van a confrontar. Y utiliza todo esto para darnos una lección extraordinaria después. Vamos a parar aquí hoy sábado y está invitada cordialmente para que nos siga. Mañana, si Dios lo permite, mañana domingo en la mañana vamos a continuar con este capítulo 5 de Juan, que es riquísimo en enseñanza. Que yo sé que cuando ustedes lo lean y lo estudien, Dios les va a mostrar a ustedes muchas cosas más emocionantes. Pero por hoy, por razón de tiempo, vamos a cortar acá. Y mañana, si Dios lo permite, vamos a estar arrancando en Juan capítulo 5, versículo 19. Están cordialmente invitados, que tengan una linda noche, que descansen y nos vemos mañana con el favor de Dios.